Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos digamos, la cuarta sesión dentro del capítulo primero, digamos, también la cuarta que dedicamos a este capítulo sobre el marco moral del Tratado de la Gracia. Y en este sí que nos vamos a detener un poco más, lo vamos a ver con un poco más de detalle, porque vamos a tratar ya de lo referente a las virtudes. De hecho, pensad que la fe, la esperanza y la caridad se han denominado virtudes debido a la semejanza, lo que tienen con lo que se entiende como virtudes. Lo que pasa es que antes de hablar de virtudes es preciso, siguiendo el orden de Santo Tomás, hablar de los hábitos, porque la virtud va a ser un tipo de hábito. Diremos luego un poco en qué consiste una virtud, las divisiones básicas de la virtud y las características fundamentales que tienen las virtudes. Ante todo, el punto de las virtudes como hábitos. Fijaos que aquí he mantenido el término latino y lo vamos a mantener el término latino habitus durante todo el manual. ¿Por qué? Porque el término castellano hábito nos puede despistar. Asociamos el término hábito pues a la costumbre de repetir una determinada serie de comportamientos. Tengo el hábito de levantarme a tal hora o tengo el hábito de pasear por tal sitio. Sí, ese es un sentido de hábito, pero cuando nosotros hablamos de hábitus, y cuando hablemos de la gracia como un hábitus o de las virtudes infusas como un hábitus, no nos referimos a un comportamiento habitual, sino a la causa que da lugar a un determinado comportamiento. Fijaos que en la metafísica de Santo Tomás, esto ya venía de Aristóteles, el hábitus es un cierto tipo de cualidad. Dentro de los accidentes, uno de los accidentes es la cualidad que se caracteriza por ser especialmente estable. Y atención, la cualidad es el accidente que está relacionado con la forma de un determinado ente. Por tanto, el hábitus es una cualidad, algo que cualifica a un ente, en este caso a la persona, y que va a permitir llevar a cabo determinados comportamientos. Por esto vamos a emplear el término latino habitus, porque nos referimos a esa cualidad especialmente estable, de la cual se derivarán toda una serie de consecuencias. Bien, también aquí os comento, cuando esta cualidad se encuentra en una potencia, va a estar de modo bastante estable y eso va a permitir realizar con facilidad actos que de otro modo serían mucho más difíciles de hacer. Fijaos que, sin entrar en cuestiones morales, podemos asociar, por supuesto, ciertos hábitos a determinados patrones de conexiones neuronales. Al fin y al cabo, aquí estamos hablando de un tratamiento de la información y eso se da en el cerebro mediante las conexiones neuronales. Pensad, por ejemplo, ya digo, sin entrar en la cuestión moral, determinados movimientos que hacemos sin pensarlo, como andamos, cuando alguien tiene práctica pues de realizar cierto deporte y no tiene que estar pensando cada uno de los pasos, sino que eso ya se ha hecho habitual en él, se ha producido un hábitus. O también pensemos en este nivel en hábitus que sean negativos. Alguien, por ejemplo, se ha acostumbrado a fumar y quiere continuamente estar fumando. Se ha producido en él un hábitus. Hay, digamos, ha habido una serie de comportamientos que han dado lugar a un determinado patrón interior en esa persona, en la que interviene pues, tanto las dinámicas cerebrales como otras cuestiones de la bioquímica de la persona, que da lugar a esa determinada característica. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a fijar en los hábitos que están en el aspecto más espiritual, propiamente en lo más profundo del alma. Vamos a comentar de esto algunas cosas. Si consideramos la naturaleza del alma en sí misma, bueno, sí, también antes esto que se me pase una cosa que venía aquí. Para que pueda haber un hábitus en el sujeto tiene que estar en potencia respecto a muchas formas y operaciones. Si nos encontramos con un sistema determinista, ahí evidentemente no se pueden formar hábitos, porque o funciona o no funciona. Todo estaría completamente determinado por la naturaleza. Pensad, por ejemplo, lo que podía ser, no sé, en un reloj, no es que en un reloj se puedan dar hábitos, porque evidentemente o el reloj funciona o no funciona. Pero si el sistema no es determinista,
puede realizar determinadas cosas, puede alcanzar cosas que antes no podía alcanzar y ahí es donde intervienen los hábitos. Si consideramos la naturaleza del alma sin considerar las potencias, recordad la distinción que habíamos establecido entre la naturaleza, entre lo que sería la sustancia de algo, la naturaleza de algo y sus potencias, lo que le permita realizar diversas operaciones, la naturaleza humana en cuanto tal, en cuanto naturaleza, ya está determinada. En ese sentido no habría hábitus, como mucho podrías decir, pues el hábitus de tener salud, de que toda la naturaleza esté más o menos en buen orden. Bien, lo que pasa es que si comparamos la naturaleza humana con algo sobrenatural, con una participación especial de Dios que va a ser la gracia santificante, eso sí que va a ser un hábitus, porque va a dar al conjunto de la naturaleza humana una perfección estable. Eso sería un hábitus que afectaría a la naturaleza humana en su conjunto, como veremos al hablar de la participación de la vida divina. Si vamos descendiendo ahora a las potencias, si nos fijamos en las potencias más vinculadas con el cuerpo, como las vegetativas, las que tienen que ver con la nutrición, con el crecimiento, ahí no se dan hábitos. No es que tú puedas aprender a digerir papel por mucho que te entrenes, no. El aparato digestivo funciona como funciona. Puede haber cambios, evidentemente, pues o por una enfermedad o porque cambiemos de flora intestinal o alguna cosa de estas, pero el conjunto de ese aparato digestivo funciona como funciona. En las potencias sensitivas, en cuanto que pueden ser controladas por la razón, sí que se pueden inducir determinados hábitos. Lo veremos luego con un poco más de detalle y muchísimo más en las potencias superiores e intelectivas. Es decir, en la medida que la potencia es más amplia, es más abierta, va a poder realizar muchas más cosas, ahí se podrán establecer determinados hábitos que faciliten ciertos comportamientos. Para Santo Tomás, por ejemplo, hay un hábitus de los primeros principios, que surge espontáneamente en las personas cuando comenzamos a conocer. Y ahí estaría, pues, los principios básicos del conocimiento a partir del de no contradicción. En lo que es el entendimiento agente o la función agente del entendimiento, ahí no puede haber hábitus, porque, digamos, eso lo que hace es conocer de manera abstracta, separada, digamos, separa de las condiciones materiales y eso o actúa o no actúa, pero no es que, digamos, ahí pueda haber muchos hábitus. Podrá haber, ya lo veremos, podrá haber hábitus luego en todo lo que tiene que ver con el conocimiento sensitivo, cuanto que tú puedes entrenar, por ejemplo, pues para distinguir mejor algunas cosas o en la oscuridad o para aguzar el oído a algunos sonidos, ahí sí, pero lo que es, diríamos, el abstraer o no abstraer, pues eso, diríamos, es algo que o actúa o no actúa, ahí no hay mucho que entrenar o no hay muchos hábitos que adquirir. Respecto a la adquisición de estos hábitos, la experiencia nos muestra que a partir de la repetición de actos adquirimos esa facilidad que nos va a permitir luego realizar determinados comportamientos. Aunque también nos advierte Santo Tomás que cuando se trata de hábitos intelectuales, a veces bastaría un solo acto, por ejemplo, se formula una proposición conocida por sí misma, una proposición especialmente clara, y a partir de ahí podemos aceptar las conclusiones que se derivan de ella. Tú conoces los primeros principios o cosas básicas pues de una ciencia o de una técnica y como eso lo conoces con mucha claridad, a partir de ahí pues puedes sacar toda una serie de conclusiones o de aplicaciones. También cabe, por supuesto, que Dios sea quien infunda en nosotros los hábitos. Fijaos que eso puede darse en situaciones de tipo milagroso, por ejemplo, alguno de los carismas, personas que pueden hablar un lenguaje que no han estudiado. Esto se ha dado en algunos santos, pues para transmitir el Evangelio, han podido hablar una lengua que no habían estudiado. O bien, ya sin entrar en este nivel de milagros, el Señor puede infundir en nosotros algunos hábitos, unas cualidades que en sí mismas sean sobrenaturales y que nos van a permitir realizar operaciones de un nivel divino. Fijaos que esto es sobre todo las virtudes de fe, esperanza y caridad. Son hábitos, son virtudes que nos van a permitir orientarnos al fin sobrenatural y están infundidas por Dios. De esto, ya digo, lo veremos luego con más detalle.
Si nos fijamos en no solo cómo comienzan a existir en nosotros los hábitos, sino cómo aumentan, este aumento se puede dar de varias maneras. Por ejemplo, que el hábitus se extienda a más objetos. Pensad, tenemos el hábitus como una forma de razonamiento científico. Uno está acostumbrado, pues no sé, a resolver determinados problemas en matemáticas. mm, Ese hábitus aumentaría cuando digamos, esta forma de razonamiento se extiende a más objetos. Lo puedes aplicar a más tipos de problemas, puedes solucionar más cosas que se te presenten. Pero también el hábitus puede aumentar porque esté más arraigado en el sujeto. Es decir, que arrastre con su fuerza todas las potencialidades de ese sujeto para poder realizar su operación con más facilidad. Una persona, pues no sé, quiere centrarse en el estudio, ha alcanzado el hábito del estudio y ese hábito es más fuerte de tal modo que cuando está estudiando es capaz de abstraerse de todo, dejar todas las otras cosas y centrarse solo en aquello que quiere hacer. Ese hábitus estaría ciertamente muy arraigado. En cambio, en el caso de los hábitos que proceden de la práctica o de la naturaleza, el abandono de los actos acaba debilitando los mismos hábitos. Y si se realizan actos contrarios, pues pueden acabar perdiéndose del todo. Veremos que esto en el caso de los hábitos, cuando son sobrenaturales, ahí como la producción y la conservación depende del mismo Dios, hay que matizar un poco estas explicaciones. Pero la idea de que los hábitos pueden, digamos, aumentar o pueden desaparecer en nosotros, eso hay que tenerlo claro. Y otro punto respecto al tema de los hábitos es cómo se distinguen. Hay un primer capítulo de distinción en cuanto que unos están en unas potencias y otros están en otras. Por ejemplo, hay algunos hábitos que están en la voluntad, otros que están en el entendimiento, otros que tienen que ver con las potencias sensitivas. Y luego dentro de cada potencia puede haber diversos hábitos. ¿Ahí cómo se distinguen? Pues según los objetos formales de los actos a los que inclinen, es decir, según aquello que define el acto para el cual está dicho hábitus. Pensemos, por ejemplo, en el nivel sobrenatural, en la voluntad está tanto la esperanza como la caridad. Los dos tienen que ver con la voluntad, solo que la caridad va a inclinar hacia Dios como amigo, como aquel con quien tenemos una amistad, y la esperanza va a inclinar hacia Dios como el fin al que tendemos, donde está nuestra bienaventuranza, que tiene dificultad para alcanzar, y la esperanza nos ayuda a tender hacia Él, mientras que la caridad es un hábitus de la voluntad, pero para otros actos que son distintos. Fijaos que como el hábitus es una cualidad que afecta a la potencia y la potencia se ordena a causar actos, lo que va a definir ese hábitus es lo mismo que va a definir los actos. Como ya hemos dicho, que los actos se definen y especifican por los objetos formales, es decir, aquello a lo que se dirige tal acto, los hábitus también se especificarán y distinguirán o sea, los hábitus también se especificarán y distinguirán por esos mismos objetos formales. Obviamente, con lo que vimos en la sesión pasada, la distinción fundamental es entre hábitos buenos y malos. Es decir, según que haya una conformidad o disconformidad con la naturaleza, acordaos lo que decíamos, la naturaleza, pero tal como es conocida por la razón. Cuando hay conformidad o disconformidad con la razón, tenemos tal cosa que es buena o mala, pero una razón que obviamente se basa en la naturaleza. Recordad lo que habíamos visto en el epígrafe anterior. Por otra parte, también hay que decir que cada hábitus tiene una unidad en sí mismo, pero unos pueden influir en otros. Recordad que al fin y al cabo la noción de forma lo que nos habla es de sistemas de control y de información en una serie de niveles. Esto nos va a ser muy útil al hablar de las virtudes. Por ejemplo, tendremos que la caridad ejerce un influjo sobre las otras virtudes dentro del sujeto en el que está. O en un nivel natural, la virtud de la prudencia va a controlar y va a ejercer un influjo pues en la fortaleza, en la templanza, cualquier otra virtud. O sea que ahí, aunque cada hábito tiene una unidad en sí mismo, porque se orienta a un determinado acto, sin embargo, puede influir sobre otros hábitos y sobre otros actos.
Bien, esto respecto a la noción fundamental en torno al hábitus. El que quiera profundizar más, aunque es un libro que está en latín, en el comentario que tiene el padre Ramírez sobre los hábitos, trata multitud de textos de Santo Tomás sobre todas estas cosas. Es un poco el resumencito que os he presentado, es de lo de Santo Tomás y después de haber leído, teniendo en cuenta las aportaciones tan interesantes del padre Santiago Ramírez. Bien, damos un paso más, que es lo que ya nos interesa, porque si hemos hablado de los hábitos, es poder hablar de las virtudes. Hemos dicho que la distinción fundamental de los hábitos es entre hábitos buenos y malos, que tiene que ver con esa conformidad o disconformidad con la naturaleza y la razón, y como ya dijimos, esto tiene que ver con que nos ayuden o nos impidan alcanzar el fin. Entonces, la virtud es un hábito operativo, operativo porque se refiere a realizar actos. Recordad que, por ejemplo, la gracia es un hábitus, pero no es un hábitus operativo, porque la gracia lo que nos da es la participación de la naturaleza divina en cuanto tal, pero la gracia como gracia no va a realizar operaciones. Serán la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes las que realizarán las operaciones. Por tanto, la virtud es un hábito operativo bueno, esto es una perfección de las potencias para realizar actos buenos, porque precisamente una potencia es perfeccionada, alcanza su perfección cuando realiza esos actos buenos. Santo Tomás presenta en la cuestión 55 la noción de virtud, recurre a una definición de San Agustín, donde San Agustín hablaba de un habitus mentis, e insistía además en San Agustín en que es infundido por Dios, existe, o sea, es Dios quien lo produce en nosotros, porque ahí San Agustín hablaba de los hábitos infundidos por Dios, la fe, la esperanza y la caridad. Pero ya digo, en el sentido más amplio de virtud, quedaos como un hábitus operativo bueno. Ya digo, la clave es que lleve al bien. La clave es que nos ayude a conseguir el fin, porque de lo contrario no dará una perfección a la potencia. Si no se realizan actos que sean buenos, la potencia no va a quedar perfeccionada. Esto un poco la noción general. Si hablamos del sujeto de la virtud, ¿dónde está la virtud? Como ya hemos dicho, tiene que ser potencias del alma, porque hemos dicho que es un hábitus operativo bueno. Tienen que ser las potencias del alma, que son las que son ya inmediatamente operativas, ya son las que realizan los actos que a su vez permiten alcanzar el fin, que es lo óptimo. El fin o bien es la operación de algo o bien es algo que se consigue mediante una operación. Ya comentamos que el fin del hombre es Dios, llegar a Dios, pero ese llegar a Dios no quiere decir que hagas un viaje del punto A al punto B, sino que conozcas a Dios y te unas a Dios mediante una especial operación, que es la visión de Dios por parte del entendimiento o el amor de caridad por parte de la voluntad. Eso lo veremos con más detalle, lo de la unión con Dios que produce la caridad. Por otra parte, cada virtud está en una potencia y a la vez en una potencia pueden darse varias virtudes según que la perfeccionen para diferentes actos. Esto lo hemos visto ya de los hábitos en general. Si una virtud está a la vez en dos potencias, lo que quiere decir es que está en una de manera principal y en otra de manera secundaria. Un caso muy claro para el tema que estamos estudiando es la fe. La fe principalmente está en la potencia intelectual, pero secundariamente también está en la voluntad, porque para el acto de la fe, para intervenir tanto el entendimiento como la voluntad. Si, digamos, sin necesidad de entrar en, digamos, antes de entrar en estas cuestiones más estrictamente sobrenaturales, recordad que en las potencias del alma, las más importantes, la intelectiva y la de la voluntad, vamos a ver cómo se pueden dar las virtudes en la potencia intelectiva. Hay un sentido muy amplio, la de las virtudes en la potencia intelectiva, serían virtudes solo secundum quid, de una manera no plena, y son todas aquellas virtudes en la potencia intelectiva que tienen que ver con el conocimiento especulativo. ¿Por qué decimos que son virtudes secundum quid y de manera no plena? Porque tú puedes tener un conocimiento especulativo que sea verdadero, puedes tener un hábito que te ayude a ese conocimiento que es verdadero, pues sacar conclusiones en determinadas ciencias, etcétera, pero puede emplearse
no para hacer el bien, sino para hacer el mal. Puede ser un conocimiento técnicamente bueno, va a realizar bien la operación, pues una persona va a poder resolver muy bien problemas de matemáticas, o va a poder, no sé, construir muy bien mesas, o va a poder afilar muy bien un cuchillo, pero no necesariamente ese conocimiento lo vas a emplear para hacer el bien. O sea, puedes emplearlo para algo que no te lleve al fin último. Puedes hacer un cuchillo que eso te sirva pues para cortar la carne y puedas comer y comiendo pues puedas realizar tus operaciones y actuar hacia el fin último, o puedes emplear ese cuchillo para matar a un inocente y entonces lo que has realizado es un acto que no te lleva al fin último. Por eso ya digo que una persona puede tener una técnica muy buena o una ciencia muy buena, pero de por sí esa virtud no necesariamente se va a ordenar al fin último. En cambio, sí que hay una virtud intelectual, o sea, que está en el aspecto intelectual del hombre, que es virtud en sentido pleno, y es la que se ocupa del conocimiento práctico que está inmediatamente ordenado al bien por la voluntad, que es la prudencia o razón recta de las cosas que han de hacerse. Recordad la definición latina: recta ratio agibilium. Lo agibilis es lo que hay que hacer, frente a lo factibilis, que es lo que se produce. Las técnicas serían lo que Santo Tomás llamaba el ars o artes, son la recta ratio factibilium, mientras que la recta ratio agibilium es lo que, digamos, operaciones que quedan en el sujeto. Para que se dé la prudencia hace falta la rectitud de la voluntad. Podría darse ciencia o entendimiento sin rectitud de voluntad. O sea, puede haber que gente que conozca muchas cosas o, digamos, tenga una intuición muy buena, pero no tenga una rectitud de voluntad, no lo vaya a orientar al bien. En cambio, si hay prudencia, prudencia en sentido estricto, no la prudencia esta del maquiavelismo jesuítico, todo este tipo de cosas, no, prudencia en sentido que, digamos, el elegir los medios para conseguir el fin adecuado, para que eso se dé, la voluntad tiene que estar recta, o sea, tiene que orientarse al fin adecuado, cosa que ya os digo, en las virtudes intelectuales en un sentido amplio no se da. Por tanto, ya hemos visto en qué sentido en el entendimiento pueden darse hábitos. Si nos fijamos en los apetitos concupiscible e irascible, ahí también pueden darse virtudes, en la medida en que participan de la razón y pueden obedecerla. Fijaos que si el apetito concupiscible, el buscar un bien sensible o irascible, hacer frente a un mal que se nos presenta, la razón ahí no tuviera nada que decir, no podrían darse virtudes. Pero como en cierto modo participan de la razón y la razón puede tener un cierto dominio, ya dijimos, no un dominio despótico, sino un dominio político sobre esos apetitos, ahí también pueden darse virtudes. De hecho, fijaos, para que el acto de una potencia sea perfecto, una potencia mueve a otra, ambas deben estar bien dispuestas, con lo cual aquí vamos a tener la virtud de la templanza, por ejemplo, en el apetito concupiscible. Es la razón la que determina qué tenemos que querer o qué tenemos que no querer, pero hace falta que esa virtud esté tanto en el nivel más superior, más racional, como también en el nivel más sensible de ese apetito. Por ello, en las potencias movidas por otras, los apetitos concupiscible e irascible están movidos por la razón, se tienen que dar algunos hábitos que las dispongan correctamente para seguir la razón. Y ahí tenemos la templanza respecto al apetito concupiscible y la fortaleza respecto al apetito irascible, cómo tenemos que reaccionar ante peligros, ante determinadas situaciones. Bien, en las fuerzas aprensivas sensibles, digamos en la agudeza visual o el oído, es cierto que se pueden desarrollar algunos hábitos, pero esto propiamente no son virtudes, porque son hábitos que nos podrían ayudar a preparar el conocimiento de la verdad. Recordad que para conocer siempre partimos de las imágenes sensibles, partimos siempre del conocimiento sensible y cuanto mejor sea ese conocimiento, pues eso va a facilitar el conocimiento de la verdad. Pero como hemos visto que lo que tiene que ver con el conocimiento de la verdad eran virtudes intelectuales secundum quid, por tanto, estos hábitos que pueden ayudar a ese conocimiento no los podemos considerar virtudes.
Damos un paso más y además de los apetitos concupiscible e irascible, vamos a fijarnos en la voluntad, que sería el apetito intelectual o el apetito racional. Si nos fijamos, la voluntad en sí misma, no en cuanto que controla los apetitos, sino la voluntad en cuanto se controla a sí misma, en cuanto que busca el bien, ya la voluntad se orienta al bien. Ya hemos dicho que el objeto de la voluntad, a lo que tiende la voluntad, es el bien y el fin. Con lo cual, en ese sentido, no hace falta una virtud, porque ya diríamos eso es connatural a la voluntad. Pero si tenemos la voluntad respecto a algún bien que supera la proporción de la naturaleza humana, ahí sí que va a hacer falta una virtud. El caso más claro es el de la caridad. Nuestra voluntad no está proporcionada a la amistad con Dios, hace falta algo que la haga proporcionada a la amistad con Dios. Sin necesidad de llegar a un nivel tan espiritual, cuando tenemos, por ejemplo, digamos, la voluntad tiene que ocuparse no del bien propio, sino del bien de otro, entonces ya la voluntad está superando la proporción del individuo, porque se está refiriendo a otro individuo o a la comunidad, y ahí entraría la virtud de la justicia. O sea, la virtud de la justicia no es algo que se refiera a la justicia con uno mismo, ahí no hace falta ninguna virtud, ya para nosotros mismos automáticamente buscamos el bien. Otra cosa es que nos equivoquemos dónde está el bien y ahí intervendrán otras virtudes. Pero en el hecho de buscar el bien, eso ya lo tenemos natural. Ahora, cuando entra algo que supera la proporción del individuo, me encuentro no solo respecto al bien para mí, sino otros con los que me estoy relacionando, ahí sí que va a hacer falta la virtud de la justicia. Con lo cual, vemos que en la voluntad también se van a poder dar virtudes o bien cuando se refiere a algo que supera nuestro nivel, como la caridad, el amor a Dios, o bien cuando estamos hablando de la voluntad respecto a otros individuos, que ahí entraría sobre todo la justicia. Y respecto a la causa de las virtudes, hay que recordar que ya en la misma naturaleza humana hay unos principios que van a permitir desarrollar esos hábitos. Santo Tomás dice que ya en la misma naturaleza hay unos, digamos, hay una base para que se desarrollen las virtudes. No es que tengamos las virtudes ya completamente innatas, pero sí tenemos unos principios para que se desarrolle. Hay, por ejemplo, una serie de principios conocidos naturalmente, los del hábitus de los primeros principios, que van a permitir desarrollar las virtudes intelectuales y el apetito, y hay un apetito natural del bien que luego va a ser la base para poder desarrollar otras virtudes. Aquí lo que pasa es que la situación va a variar de individuo a individuo. La constitución psicosomática de cada uno pues va a ayudar o va a dificultar a que se alcancen o no determinadas virtudes. Pero, repito, esto solo es un punto de partida. Hay un punto de partida en la naturaleza. No es que las virtudes estén ya en la naturaleza, sino un punto de partida para poder desarrollarlo. Y tened en cuenta además que vamos a encontrar un problema, y es las consecuencias del pecado original. El pecado original ha dejado un desorden en nosotros que aunque se perdone el pecado original por el bautismo, permanece ese desorden. Es el sentido teológico de concupiscencia. Digo sentido teológico porque también puede haber la concupiscencia simplemente como el deseo, que eso es una cosa, diríamos, desear el bien que no tenemos presente. Pero cuando hablamos de concupiscencia en sentido teológico, nos referimos al desorden que ha dejado el pecado original. Esto en el manual de la primera parte del manual de antropología teológica lo tenéis con bastante detalle. Bien, supuesto ese punto de partida que tenemos en nuestra naturaleza y supuestas las dificultades por las heridas del pecado original, va a hacer falta, en muchos casos, una repetición de actos o una correcta educación para poder adquirir las virtudes. Cuando se trata de virtudes que nos ordenan a un bien que supera la naturaleza humana, entonces ya la causa tiene que ser el mismo Dios. Por mucho que quieras repetir actos o por mucho que te esfuerces, el amor a Dios con un amor de amistad, eso no lo vas a poder conseguir. Lo tiene que infundir Dios. Lo mismo con la virtud de la fe, con la virtud de la esperanza, o ya veremos también otro tipo de virtudes infusas. Hay una serie de virtudes morales infusas de las que habla Santo Tomás y de las que comentaremos inmediatamente algo en el apartado siguiente. Bien, pues hemos visto en este subapartado digamos, las características básicas
de la virtud, qué es, o sea, qué es una virtud. Luego veremos, digamos, más detalles acerca de esto, pero la presentación básica la tenemos ya. Y dicho esto, vamos a iniciar por lo menos en esta sesión también cuáles son las divisiones fundamentales de las virtudes. Nos han ido apareciendo ya, pero ahora vamos a presentarlas de una manera un poco más sistemática. Fijaos que el primer grupo de virtudes son las virtudes intelectuales. Ya dijimos que son solo virtud en el sentido de que hacen que la facultad cognoscitiva actúe bien, que tú conozcas la verdad, pero no garantiza que esa verdad que tú conoces, que ese conocimiento verdadero, lo vayas a usar bien. Evidentemente, primero tienes que conocer la verdad, porque si no conoces la verdad no hay nada que hacer, pero la virtud intelectual no te va a garantizar siempre que ese conocimiento lo uses bien. Para que uses bien ese conocimiento, habría que perfeccionar la parte apetitiva. Y ya hemos dicho que las virtudes intelectuales, salvo la prudencia, no perfeccionan también la parte apetitiva. En este sentido, Santo Tomás nos habla de 5 grandes virtudes intelectuales, aunque más bien serían grupos de virtudes en algún caso, vais a ver. Por una parte tenemos el entendimiento, que es un hábitus de los primeros principios, y este tiene que darse siempre. Para cualquier conocimiento especulativo, práctico, lo que sea, tiene que darse el hábitus de los primeros principios. La sabiduría es el hábitus que tiene que ver con conocer las cosas a partir de las causas últimas. Es lo más importante, pero es lo último que llegamos a conocer, porque siempre comenzamos a conocer las cosas pues por lo más material, por lo más sensible, por lo más cercano a nosotros, pero remontándonos con los procesos de dirigiéndonos hacia las causas, el modo resolutivo que tiene la metafísica. De esto comenté un poco en las clases que tenéis de Teodicea, de teología natural, hablamos un poco del modo este resolutivo para remontarnos a las primeras causas. Por ahí tendríamos el hábitus, la virtud de la sabiduría. Las ciencias, en el sentido de Santo Tomás, son también el conocimiento de lo último, pero dentro de un determinado campo. El entendimiento es perfeccionado para conocer cosas pues, dentro de un campo, dentro de la física, dentro de la matemática, dentro de un campo de la biología. Y fijaos que estas son ciencias. Son muchas porque según cómo sea el campo, pues ahí tenemos esas virtudes que nos van ayudando a cada uno de esos campos. Tenemos luego las técnicas, lo que en latín se denomina artes, que en griego es tecne, en castellano ha quedado mejor técnica. A veces se podría traducir ars por arte, pero nosotros asociamos el arte a pintar cuadros o cosas de esas. En Santo Tomás tiene más bien el sentido de una técnica. Y de hecho, la técnica es la recta razón para hacer y fabricar algunas cosas que son buenas en el sentido de que consiguen un cierto fin. Por ejemplo, uno tiene la técnica para fabricar mesas. ¿Una mesa por qué es buena? Pues porque, digamos, está recta, no se queda fija, no hay que estar calzándola, no se va a romper si pones mucho peso encima. La mesa está bien, es una buena mesa porque cumple su labor. Ahora, como la técnica no tiene que ver con el apetito recto, alguien puede fabricar una mesa y utilizarla para un fin malo. La mesa es buenísima, pero la están utilizando para poner ahí los planos para ver cómo asaltan un banco. Evidentemente la mesa funciona muy bien, pueden poner todo encima, digamos es muy estable, pero se está utilizando para un fin malo. Por eso las técnicas tampoco se consideran virtudes en sentido estricto. La que sí es una virtud en sentido propio, en sentido estricto, y también es virtud moral, al mismo tiempo que virtud intelectual, es la prudencia. El motivo es que la prudencia es la recta razón de las cosas que vamos a hacer, del agere, de las operaciones. El agere es la acción que permanece en el agente. Por ejemplo, querer, desear, conocer. Y la técnica establece la razón para hacer cosas exteriores con un determinado fin, como lo de una silla para sentarse bien, una pistola para disparar, etc. La prudencia, en cambio, va a establecer la ratio respecto al uso de los hábitos y las potencias para realizar actos que lleven al fin. Por eso, como veis, es virtud intelectual, es una virtud intelectual porque está estableciendo una ratio,
y una ratio recta. Una ración recta, pero no para fabricar mesas o para resolver ecuaciones de segundo grado, sino una ratio para que los actos que están realizando las potencias lleven al fin. Obviamente tendrán que recibir la prudencia el fin pues, de las otras virtudes morales, pero como veis es virtud intelectual y al mismo tiempo virtud moral, porque tiene que ver con los actos que nos van a llevar al fin. Claro, aquí os pongo esta comparación tomada de Santo Tomás. Así como la perfección de la razón depende de que los principios sean correctos, en los actos humanos el punto de partida son los fines. Tú si empiezas a argumentar en matemáticas o en otra ciencia, hay unos puntos de partida, unos conocimientos básicos, a partir de los cuales pues tú comienzas a sacar consecuencias, o bien partes de una cosa y luego generalizas. Digamos, siempre hay algún punto de partida. El punto de partida para la prudencia son los fines. Yo tengo que alcanzar tal fin, el fin de ver a Dios. Por eso, para que haya verdadera prudencia, primero tienes que tener los fines correctos, el fin último y luego los otros fines de las diversas virtudes. Pues no sé, de la virtud de la templanza. Yo tengo que comer de esta manera que me resulta sano, que es una cosa moderada. Supuesto ese fin, ya la prudencia está actuando como tengo que comer de una manera moderada, pues la prudencia te va a llevar a que no tengas, por ejemplo, la nevera llena de dulces, porque con eso no vas a comer de manera moderada, sino que te vas a poner morado de dulces. Con lo cual, supuestos los fines, ya la prudencia empieza a actuar. Por eso, para que haya prudencia, el hombre tiene que estar bien dispuesto respecto a los fines, y esos fines vienen del apetito recto. Por esto, como veis, la prudencia es importantísima porque va a dirigir una elección recta. No basta que tú tengas el fin debido, sino que vayas eligiendo los medios para poder alcanzar dicho fin, y esos medios los establece la prudencia. Tú tienes el fin de comer moderadamente y evitar los dulces. El fin perfecto, pero tienes que dar los pasos para poder realizar eso. Por ejemplo, un paso, ya os digo, es no tener la nevera llena de dulces. Eso lo establece la prudencia. El tema de la prudencia es importantísimo y aquí os aconsejo un libro que, aunque bueno, está ya agotado, pero por internet lo podéis encontrar, del padre Santiago Ramírez sobre la virtud de la prudencia. Es una cosa extraordinaria, comenta todo esto de Santo Tomás y realmente merece la pena. Bien, pues ya para terminar, vamos a hacer la referencia al otro gran grupo de virtudes, que sí que son virtudes en sentido pleno y son las virtudes morales. El término moral viene del latín mos, que quiere decir costumbre. Este término viene porque cuando una costumbre se arraiga mucho en nosotros es como una naturaleza. Y acordaos que la naturaleza siempre conlleva una inclinación. Inclinación por lo que dijimos, porque hay algo que nos está moviendo, no porque sea una fuerza mágica que haya dentro de nosotros. Entonces, las virtudes morales tienen que ver con costumbre, con inclinación, y Santo Tomás explica que hay que reservar el término virtud moral a las que están en las potencias apetitivas, porque si hemos dicho que esta virtud moral va a tener que ver con la inclinación está en los apetitos. Además de esta primera aproximación, Santo Tomás explica que el principio de los actos humanos es la razón, y si todo lo que hay en el hombre obedeciera sin más a la razón humana, bastaría que la razón estuviera perfeccionada por algunos hábitos intelectuales y ya con eso haríamos el bien. Y el único mal sería la ignorancia. Fijaos que eso era el planteamiento de Sócrates. El único principio es la razón, pues simplemente basta tener bien educada la razón y ya con eso el hombre hará el bien. Sin embargo, lo que pasa es que la razón no tiene ese dominio despótico sobre las pasiones. No basta conocer el bien para hacer el bien en todos los niveles del hombre, sino que la razón respecto al campo de las emociones o de las pasiones tiene un dominio político. Es decir, las mismas pasiones o emociones tienen también ellas su propio, digamos, como su propio campo de actuación y o está todo coordinado o no se puede acabar haciendo el bien. Por eso hacen falta hábitos en la parte apetitiva. Se entiende la parte apetitiva en cuanto que está bajo ese dominio limitado de la razón, pero en ese punto hacen falta hábitos. Y esos hábitos van a ser virtudes humanas, virtudes en sentido propio, porque gracias a ellos se puede actuar bien. Fijaos que si no tenemos la virtud de la templanza, no vas a poder moderar las emociones
que tienen que ver con ese campo. Igual que la prudencia, aunque esté en la razón práctica, también es virtud moral, es necesaria para que se elija bien. O sea que también la prudencia va a estar dentro de las virtudes morales porque sin ella no podremos elegir bien. Fijaos aquí, y ya creo que con esto termina esta parte, em, puede darse virtud moral sin sabiduría, sin ciencia o sin arte, pero no puede haber virtud moral sin prudencia. Y también para que se dé la prudencia, tiene que haber al menos un conocimiento básico de los primeros principios prácticos, que dependen del entendimiento. Si no se da, o sea que para que haya prudencia, por lo menos un poco al entendimiento tiene que haber, aunque no haya ciencia, ni sabiduría, ni arte, pero entendimiento tiene que darse. En cambio, podría darse, aunque haya dificultades, sabiduría y ciencia sin las virtudes morales. Lo que no puede darse es la prudencia sin las virtudes morales. O sea, para que haya virtudes morales tiene que haber prudencia y para que haya prudencia tiene que haber virtudes morales. Podría darse la ciencia sin virtudes morales. Es más difícil, porque claro, si uno no tiene, o sea, si uno es vago, no ha cultivado la virtud de la laboriosidad, no va a dedicar tiempo a estudiar y no conocerá la ciencia o la sabiduría. Sería mucho más difícil. Pero bien, la idea es que en principio podrían darse. El motivo último, como os explico aquí, es que para razonar acerca de lo particular no bastan los principios universales, pues una pasión puede corromper su aplicación a un caso particular. Cuando vence la concupiscencia, parece que es bueno simplemente lo que se desea, aunque vaya contra el juicio universal de la razón. Por eso nos hace falta la prudencia para poder realizar una elección recta. Hace falta la prudencia y como os digo aquí hace falta estar bien dispuesto respecto a los fines particulares. Y eso requiere que el apetito esté perfeccionado por algunos hábitos. Y de esa manera el hombre ya pueda juzgar con facilidad, con naturalmente, respecto al fin. Y esto es lo que sucede mediante la virtud moral. Ya Aristóteles había dicho que según es cada uno, así le parece el fin. Para el hombre que es templado, ya le va a parecer pues el fin correctamente no comer demasiado. Para el que es un comilón, el fin le va a parecer que comer todo lo que pueda. Por eso tiene que darse la virtud para que el hombre pueda juzgar correctamente acerca del fin. De hecho, y con esto ya cerramos, hay esta mutua relación entre las virtudes morales y la prudencia. Hay que tener en cuenta que la razón, en cuanto que aprehende el fin, precede al apetito del fin, porque el apetito va a apetecer lo que le presenta la razón. Pero en otro sentido, el apetito del fin es previo a la razón cuando razona para elegir los medios para ese fin, cosa que hace con la prudencia. O sea que aquí tienes una mutua relación entre la prudencia y las virtudes morales por otra parte. O sea, hacen falta las dos. Aquí en la nota os remito al texto este del padre Ramírez, donde explica todo esto con muchísimo detalle. Pues vamos bueno, a terminar ya aquí y la próxima sesión comentamos algún detalle más de la virtud moral y de las virtudes cardinales. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.